Ok, bueno, amigas y amigos, buenas tardes. Gracias por su presencia, su participación en este webinar. Como bien comentó Emilce, el objetivo de este webinar es hablar acerca de cómo medir las preferencias del talento, el cual es un tema muy importante, como todos los de capital humano, en la gestión del talento hoy día en las organizaciones, ¿no? La agenda, esta presentación está hecha en dos partes. Hay una parte que es la presentación como tal, del contenido teórico y también de un ejemplo que vamos a mostrar para explicar un poco esto. Y después al final vamos a mostrarle una iniciativa que estamos impulsando con la BGH, la cual queremos comunicarles, y yo sé que le va a gustar mucho a ustedes porque, como bien lo dice, la misión de la BGH es agregar valor a todos sus afiliados, y bueno, estamos aquí proponiendo algo a la BGH, lo cual va a ser muy, muy importante y de mucho valor agregado para sus afiliados. El contenido teórico está compuesto en cuatro partes muy sencillas. Uno, vamos a hablar un poco cuáles son los condicionantes de la retención de talento. Segundo, vamos a hablar muy rápidamente acerca de la motivación. Después vamos a hablar cómo medir y analizar las preferencias. Y por último, les voy a mostrar un ejemplo para que vean cómo se come esto. Cuando hablamos de la retención del talento, el tema de la retención del talento siempre es algo bastante complejo, ¿no? Porque cuando hablamos de retención de talento, no podemos decir de que hay solo un elemento que influye en este dilema, ¿no? La retención de talento tiene por lo menos tres elementos, ¿no? Uno es el contexto, es decir, cómo influye el contexto del país, la economía, donde opere la organización. El segundo es la empresa, todos aquellos elementos que la empresa pueda otorgar y su realidad económica, su realidad financiera, su realidad operativa, el ciclo en el que se encuentra el negocio también, y por último el individuo, porque cada uno de nosotros, como digo yo, cada uno de nosotros somos miembros de la misma especie, compartimos los mismos elementos de la cadena de ADN, pero cada uno de nosotros es un ser único, con preferencias, con necesidades y con gustos totalmente distintos, ¿no? Cuando unimos estos tres elementos, esto hace que la gestión del talento, la retención, la atracción y retención sea muy retadora. Porque cuando tratamos de unir esos tres elementos como un rompecabezas, bueno, llega un momento en que las piezas probablemente no encajen, ¿no? En esta presentación nos vamos a referir netamente a la tercera parte, que es el individuo, porque hay técnicas y hay herramientas con las cuales podemos entender muy bien qué prefiere la gente. Pero primero yo quiero hablar sobre este concepto, que es lo que llamo la pirámide de la compensación. La pirámide de la compensación, en mi criterio, después de muchos años de experiencia, está compuesta por lo menos tres peldaños. Uno es lo que yo llamo el COP, que es compensación base, que está compuesta por los salarios y los beneficios. Un segundo elemento, que es lo que llamo yo el COD o COD, que es la compensación orientada al desempeño, que está compuesta por los planes de incentivo, compensación de la fuerza de ventas, planes de reconocimiento, etcétera. Y un tercer elemento, que es lo que llamo yo el core, que es la compensación orientada a la retención. Y aquí ya estamos hablando de elementos como compensación diferida, planes de acciones y planes de retención, los cuales en otras economías, en otros países, son más visibles, ¿no? Los planes de compensación diferida y los planes de acciones son más intensos en esos mercados que en el caso de Venezuela. En el caso de Venezuela, a partir del año 2014, 2013, se volvieron tendencia los planes de retención, que netamente funcionaban como una cantidad de dólares que las organizaciones daban a la gente para que se quedara en la organización, permaneciera por lo menos un año más en la organización, por, bueno, toda la situación que nosotros sabemos que hemos vivido en Venezuela, que no vale la pena ahondar mucho al respecto, ya que hemos sido protagonistas de esta película. Pero los planes de retención, ¿cómo funcionaron en ese momento? Bueno, las organizaciones dijeron, bueno, ¿cuánto necesito yo poner sobre la mesa para que una persona clave se me quede en la organización? Y bueno, simplemente las organizaciones recurrieron a la herramienta más inmediata, que eran los dólares. En aquel momento las organizaciones dijeron, bueno, mira, vamos a dar una cantidad de dólares a las personas para que se queden, pero después esto tuvo sus efectos, como todo lo que ocurre en las decisiones que uno toma en la vida, ¿no? Las organizaciones se fueron dando cuenta de que en algunos casos, en vez de evitar que la gente se fuera, lo que estaban era promoviendo que se fuera. Yo me acuerdo que en la última organización en la cual yo trabajé, antes de dedicarme a la consultoría,
Yo, de hecho, implanté el plan de retención en esa organización y pagamos montos que en aquel momento eran importantes, ¿no? Estamos hablando más de 50, 70 mil dólares que se le daba a una persona para que se quedara un año, por lo menos un año. Y bueno, y así también ocurría en el mercado. Había organizaciones que estaban pagando 50, 30, 40, 100, hasta 100 mil dólares algunas. Y las empresas se fueron dando cuenta que más bien lo que estaban haciendo era comprándole el pasaje a la gente. Porque la gente decía, bueno, con esto que me da la organización me puedo aguantar un añito más y bueno, y hago un poco de capital para irme con mi familia para el destino que yo elijo. Esto tuvo como consecuencia de que estos planes de retención fueron cambiando su forma a lo largo del tiempo. Pero hay un cuarto peldaño, es lo que yo llamo la subsistencia, que si bien esto no es parte de la compensación, juega un elemento importante en las decisiones de retención. Y aquí estamos hablando de los elementos como alimentación, cuidado personal, transporte y servicios, que las organizaciones, en el momento más álgido de nuestra realidad económica, empezaron a ver de que, bueno, en vez de tener a la gente preocupada en tener que comprar comida para alimentación suya y de su familia, bueno, yo voy a facilitarle las cosas a la gente y voy a implantar un beneficio no monetario, como en algunos casos algunas organizaciones mensualmente daban una cesta de comida o elementos de cuidado personal. El caso del transporte se volvió también un elemento cuando aumenta la gasolina. En fin, las organizaciones empezaron a configurar algunos elementos que no son compensación, pero formaban parte como de la propuesta de valor para facilitarle las cosas a la gente y a su familia para que siguieran siendo productivos. ¿Qué es lo que ocurría también en algunas cosas que yo veía con algunos clientes en su momento? Bueno, ¿qué es lo importante cuando vemos todos estos elementos de la compensación? Que tenemos que tener claro el fin de cada uno de estos elementos. Como digo yo, usted a un enfermo terminal no le da aspirina, usted le da una medicina adecuada para eso, ¿no? Ni tampoco para alguien que tenga un dolor de cabeza le va a dar un medicamento para, qué sé yo, para los riñones. Esto es lo que pasa con la gestión de compensación, de que a veces el entorno nos forza a tomar algunas medidas, pero a veces esas medidas no son las adecuadas. Yo tuve clientes que en ese momento más álgido de la economía venezolana decían, bueno, vamos a dar una bonificación por calidad de vida. Y esa bonificación por calidad de vida, entonces, si te portas mal o si tienes un mal desempeño, no te la voy a dar. Entonces la gente empezaba a decir, bueno, pero si esta es una bonificación de calidad de vida por temas de inflación, ¿cómo me vas a pechar el desempeño sobre él? Entonces una muy buena intención terminaba convirtiéndose en un dolor de cabeza en las organizaciones. ¿Cuál es el mensaje que yo doy cuando muestro esta lámina? Utiliza la medicina adecuada para el dolor adecuado, porque entonces después los efectos lo va a ver después. Y cuando hablamos de retención del talento, si bien los planes de retención en su forma originaria están orientados a la punta de la pirámide, bueno, lo que nosotros queremos como organización es que la gente clave permanezca en la organización la mayor cantidad del tiempo, ¿no? Hace unas semanas, en el curso de métodos cuantitativos de compensación del diplomado de compensación de la BGH, había alguien que decía, bueno, nosotros en la organización dejamos hablar de retención, hablar de permanencia. Y es muy importante porque cuando hablamos de retención a veces pensamos que estamos obligando a la gente a quedarse. Cuando hablamos de retención, casi que lo primero que se nos viene a la mente es ponerle una cadena a la gente y amarrarla a la pata de la mesa para que no se vaya, ¿no? Más bien con estos planes lo que buscamos es que la gente de alto valor permanezca en la organización la mayor cantidad del tiempo y que sea una decisión voluntaria, no que sea una decisión a la fuerza, ¿no? En fin, el objetivo de esta lámina es utilice la herramienta adecuada para el dolor adecuado. El salario y los beneficios es parte de la compensación base. Los planes de incentivo y compensación variable pagan el desempeño. Y bueno, y la retención la administramos a través de planes de compensación diferida, planes de acciones y planes de retención. ¿Okay? La retención es un dilema porque el éxito depende de dos variables. Uno, lo que la persona quiere y lo que la empresa otorga o está en capacidad o está en disposición de otorgar. Y aquí empieza el primer dilema, porque nosotros como seres humanos, nosotros somos seres que tratamos de maximizar utilidad, tratamos de maximizar rentabilidad y sabemos que los recursos son escasos, tanto para nosotros como personas como para las organizaciones. Y si administramos una nómina de 50, 100, 200, 300, 1000, 3000 personas, bueno, podemos pensar
como dice el dicho, que cada cabeza es un mundo y evidentemente cada persona o grupo de personas va a preferir algo distinto. Entonces, conciliar ambas cosas, es decir, lo que la gente quiere y lo que la empresa otorga o están en disposición o en capacidad de otorgar, es bastante complejo a veces. Y segundo, que esto impacta necesariamente la motivación de la gente. La motivación tiene dos componentes, un componente intrínseco y uno extrínseco. El extrínseco está compuesto por el salario, los incentivos, los beneficios y el cargo, y el intrínseco por la autonomía que tenga para tomar decisiones, el sentido de pertenencia en la organización, las oportunidades de aprendizaje y desarrollo y los retos y exposición que tenga en la organización. Hay algunas teorías de que dicen de que la motivación extrínseca o las recompensas extrínsecas prácticamente matan el desempeño. Hay otras que dicen que la motivación intrínseca es la más adecuada para promover un buen desempeño. Mi recomendación es, si usted tiene dudas sobre cuál apalancarse, es que se apalanquen las dos. Usted como organización tiene que diseñar una propuesta de valor, o mi recomendación es diseñar una propuesta de valor en donde mezcle elementos que vayan orientados a estos dos componentes, es decir, elementos extrínsecos y elementos intrínsecos. ¿Por qué? Porque como digo yo, y como decimos muchos, amor con hambre no dura. Durante la época compleja de hiperinflación en Venezuela, yo escuchaba gente en el mercado diciendo, con muy buena intención, de que, bueno, en época de hiperinflación, usted apalánquese en la compensación emocional, en el salario emocional. Yo decía que eso era un error, porque primero, todos tenemos necesidades distintas y segundo, como dice el dicho, amor con hambre no dura. Usted probablemente en una época muy compleja, usted se le puede acercar al talento o a alguna persona en su organización y decirle, mira, los tiempos, estos son tiempos malos, pero tranquilo, más adelante vamos a estar bien. Pero en ese momento la gente probablemente le vaya a agradecer ese buen gesto de darle ánimo. Pero a la hora de ir para el mercado, la persona no va a decir, oye, mira, te voy a pagar con este abrazo que me dio mi jefe, porque evidentemente con eso la gente no lleva comida a su casa, no paga las cuentas, no paga el colegio de los muchachos. Entonces, mi recomendación es que mezcle las dos cosas. Y hay estudios que particularmente yo he hecho en donde la gente dice, mira, ni lo uno ni lo otro, dame un poco de las dos cosas. Y la proporción va a variar de la población que haya en la empresa. Al final de esta presentación vamos a ver un ejemplo para que se vea esto un poco mejor. Mi recomendación es que empiece en recompensa total. Y cuando hablamos de recompensa total, ya hablamos de un estadio de evolución del concepto de remuneración. Cuando nosotros hablamos de compensación en efectivo, es decir, el sueldo, los bonos anuales o las utilidades, lo que digo yo, lo que le entra en el bolsillo en un año a la gente, estamos hablando de remuneración total. Cuando le sumamos a la remuneración total los beneficios salariales, es decir, los planes de seguro, planes de ahorro, planes de pensión, el cesta ticket u otras cosas, ya estamos hablando de compensación total. Y cuando a la compensación total le sumamos los elementos intangibles, que pueden ser el clima, el liderazgo, balance vida-trabajo, desarrollo de carrera, gerencia del desempeño, ya estamos hablando de recompensa total. Es decir, ya este concepto de compensación, en donde solo mido la oferta de valor de la empresa por el salario o por los bonos o por la compensación variable o los beneficios, ya está un poco obsoleto. Porque hoy día la gente toma decisiones de permanecer en la organización o de optar a una oferta de trabajo, también considerando otros elementos. Si la persona puede trabajar desde su casa o no, qué tan lejos quede el trabajo de su casa o no, si es una empresa reconocida o no, qué oportunidades de desarrollo de carrera tiene esa organización. Entonces, las organizaciones tienen que configurar una oferta de valor que sea más integral, que considere no solo los elementos tangibles, sino también los intangibles. Aprovecho para darle la bienvenida a María Sotomayor y a Juan Granda, que se están incorporando. Bienvenidos. Seguimos entonces. ¿Cuáles son los elementos que influyen en la retención de talento? Por lo menos estos 10 si los agrupamos en grandes grupos, valga la redundancia. Es decir, está la compensación. Cuando hablamos de compensación, hablamos de la fija y la variable. Los beneficios, el reconocimiento no monetario, el contenido del trabajo y los retos, las opciones de desarrollo de carrera, la calidad del liderazgo, la gerencia del desempeño, el clima laboral, las condiciones de trabajo y el balance de vida de trabajo. O el bienestar, también como se llaman en algunas oportunidades. Entonces,
La mezcla de todos estos elementos es lo que me va a mí a decir cuál es mi capacidad de atraer y retener el talento que yo quiero en esta organización. Y hay formas de medir esto. Si ustedes me preguntan, bueno, Eduardo, pero entonces, ¿en qué proporción tengo que yo apalancarme en el salario? ¿O qué proporción tengo que yo hacer énfasis en el balance de vida-trabajo? ¿O en qué proporción tengo que hacer énfasis en que mis líderes sean los líderes adecuados para que desarrolle el talento? Mi respuesta es la respuesta mágica, depende. Es decir, la proporción en la que usted pueda mezclar estos elementos va a depender, aparte de la capacidad financiera de la empresa, va a depender de las preferencias del talento. Y cada persona o grupo de personas va a preferir una mezcla o una proporción de estos elementos distintos. Esa es la mala noticia. La buena noticia es que hay formas de medir eso. Hay formas en donde usted pueda saber en este conjunto de personas, bueno, cuánto estas personas prefieren la compensación. ¿En qué proporción estas personas prefieren las condiciones de trabajo sean las adecuadas? ¿En qué proporción la gente prefiere que los beneficios sean los mejores del mercado y así sucesivamente? Y de eso vamos a hablar en esta presentación. Cuando hablamos de esto, ya empezamos a hablar de las preferencias. Y aquí ya voy a empezar a detenerme un poco más en cómo medir las preferencias del talento. Cuando hablamos de análisis de preferencias, nosotros recurrimos a técnicas estadísticas que se llaman técnicas de análisis de escogencias, lo que en inglés se llama Choice-Based Analysis. Y cuando hablamos de preferencias, hablamos de dos grandes grupos. Están las preferencias absolutas y las preferencias relativas. Voy a explicar cada una de ellas para que las comprendamos mejor. Y para medir las preferencias hay N cantidad, hay una multiplicidad de técnicas para ello. Hay unos métodos para análisis de preferencias. Primero, hay preferencias reveladas o preferencias manifiestas, que ya voy a explicar qué son. Para identificar o medir las preferencias manifiestas hay otros dos grupos, que es el análisis holístico y otro es el análisis atributivo. Y para medir el análisis atributivo hay por lo menos tres grupos más, que es evaluación contingente, análisis de cada atributo por separado o análisis multiatributo. En esta presentación nos vamos a referir al análisis multiatributo y hay dos grandes grupos de técnicas para medir esto, que son las análisis conjunto de perfiles completos y análisis conjunto basado en elección. En esta presentación nos vamos a orientar en este grupo que son las técnicas de análisis de conjunto de perfiles completos. Pero primero les quiero explicar qué son las preferencias reveladas y qué son las preferencias manifiestas. Cuando hablo de preferencias reveladas, es algo así como vemos en la foto. Pongamos que yo quiero saber qué tipo de manzanas prefiere la gente, porque voy a poner un supermercado y yo quiero saber, bueno, qué tipo de manzanas quiere la gente. No sé si son las manzanas rojas o las verdes o las amarillas. Y bueno, la única forma de saberlo, hay dos formas de saberlo. Uno puede ser de que ponga una persona al lado del stand o al lado del anaquel donde están las manzanas y empiezo a tomar nota. Ah, bueno, las damas de más o menos entre 28 y 32 años, de cabello castaño, prefieren las manzanas rojas. Después viene un niño que puede ser de 4 a 6 años y agarra una manzana roja y anoto. Ah, bueno, los niños de 4 a 6 años, este niño probablemente es morenito. Ah, bueno, los niños morenitos de 4 a 6 años prefieren la manzana roja. Y probablemente después venga un caballero de unos 45, 50 años y escoge una manzana verde. Y yo anoto, ah, mira, los caballeros de unos 45 años más o menos, catire ojos azules, prefieren las manzanas verdes. A eso es lo que nos referimos con preferencias reveladas. Es decir, yo veo directamente qué es lo que prefiere la gente. El otro grupo son las preferencias manifiestas, o la otra forma de analizar preferencias son las preferencias manifiestas. ¿Y qué es esto? Le pregunto a la gente. Le pregunto a la gente qué es lo que prefiere, con técnicas específicas para él. ¿Cómo puedo yo identificar las preferencias manifiestas? Bueno, una es una encuesta. Una encuesta tradicional con una escala de Likert en donde le diga, bueno, mira, entre las manzanas verdes, las amarillas o las rojas, dime del 1 al 5 cuál prefieres más. En donde 1 es la menor opción y 5 es la mayor opción. Y usted marca. Y hay otro tipo de técnicas que son de análisis de preferencias, en donde le preguntamos a la gente, pero de otra manera. Es decir, le preguntamos a la gente en función a un conjunto, a unos atributos que tenga algún bien o servicio,
Bueno, en función a la combinación de todos esos atributos, ¿cuál es el que prefiere más? Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Cuando analizamos preferencias, en este caso del talento, recurrimos a técnicas de análisis de preferencias manifiestas. Necesariamente tenemos que preguntarle a la gente. ¿Por qué? Porque a veces en recursos humanos, en nuestra muy buena intención, nosotros pensamos de que como nosotros hemos estudiado esto, sabemos muy bien qué es lo que prefiere la gente. O a veces los líderes dicen, no, es que yo conozco muy bien a mi gente. Yo sé muy bien qué es lo que Pedro prefiere versus lo que prefiere María. Pero en el error, cometemos el error de no preguntarle a la gente, como si tuviésemos una especie de bola de cristal en donde podemos saber qué es lo que prefiere cada uno. ¿Cuál es el llamado? A que le preguntemos a la gente. Y hay técnicas para saber qué es lo que prefiere la gente. ¿Qué es el análisis holístico? Que es una de las técnicas de análisis de preferencia. Bueno, el análisis holístico, pongamos en el caso que yo les estoy preguntando qué teléfono prefieren, si el iPhone o el Samsung. Y bueno, les pregunto a las 25 personas que están aquí en esta sala y probablemente 18 me dicen que el iPhone y 7 me dicen que el Samsung. Y ya, yo me quedo hasta ahí. Pero no les pregunto por qué. Probablemente esas personas que prefieren el iPhone puede ser por el tema de la marca y un tema de la marca que prefieren, puede ser probablemente por la calidad de la cámara, en fin, puede ser por muchos otros elementos. Y el Samsung probablemente es el tema del precio. Pero yo no les pregunto por qué cuando hago un análisis holístico. Simplemente te digo qué prefieres, el iPhone o el Samsung, más nada. En cambio, en un análisis multiatributo, yo escojo un bien o servicio y yo le establezco algunas características. Digo, bueno, pongamos que yo quiero poner un concesionario de carros, pero no sé qué carro es el mejor que se venda en el mercado. Entonces yo puedo decir, bueno, mira, yo voy a preguntarle a los clientes qué carro prefieren en función a la marca, al color, a la capacidad del motor y al precio. Y yo puedo decir, bueno, mira, yo tengo que saber qué prefiere la gente, si la marca, el color, el motor y el precio. Y para eso recurro a técnicas para diseñar un modelo multiatributo que me permita a mí saber qué es lo que prefiere la gente. ¿Y qué tomo yo en cuenta para diseñar un modelo multiatributo? Primero, las características del objeto. ¿Qué son las características del objeto? Ya lo vamos a ver ahorita. Las utilidades parciales y globales, las preferencias y el comportamiento de la gente. ¿Cuáles son las características del objeto? Es decir, un objeto puede descomponerse en una serie de características o atributos. ¿Para qué? Para poder yo identificar qué es lo que prefiere la gente de todos esos atributos. Y aquí ya hablamos de utilidades parciales y globales. ¿Qué son las utilidades parciales? Es el valor que tiene un nivel de cada atributo de un objeto. Y ya vamos a ver un ejemplo de eso. Yo sé que suena un poquito enredado. Y la utilidad global es el valor que le da un sujeto a un atributo. ¿Para qué? Para identificar cuáles son las preferencias de la gente, porque la utilidad global de un objeto nos va a servir para explicar la preferencia de la gente hacia ese objeto. Cuanto mayor es la utilidad, mayor es la preferencia que tiene la gente en función a ese objeto. ¿Para qué? Para poder predecir el comportamiento de la gente. En función al análisis de las preferencias, yo puedo saber qué es lo que le gusta o no a la gente. Y para esto recurrimos a una técnica que se llama análisis conjunto. ¿Qué es el análisis conjunto? Es una técnica estadística que permite evaluar en qué medida los consumidores valoran las características que componen un producto o servicio. La evaluación se hace pidiendo una muestra de la población que indique sus preferencias con respecto a una sucesión de posibles productos, cada uno definido por características determinadas. Y el análisis de sus preferencias nos permite conocer cómo valoran los consumidores cada una de las características que componen el producto. ¿Por qué hablamos de análisis de conjunto y por qué hablamos de producto? Porque esta técnica tiene su origen o tiene su génesis en el mercadeo. Yo soy del pensar que nosotros los profesionales en recursos humanos tenemos que aprender a aplicar algunas técnicas que aplican muy bien los profesionales de mercadeo. ¿Por qué? Porque los profesionales de mercadeo, su misión es conocer muy bien al cliente, segmentar muy bien al cliente y conocer muy bien cuáles son las preferencias, los gustos y las necesidades del cliente para diseñar una propuesta de valor que ayude
a satisfacer esas necesidades del cliente. Y ellos tienen un conjunto de técnicas o han utilizado un conjunto de técnicas basándose en la estadística para conocer esas preferencias. Y de ahí nace el análisis conjunto. El análisis conjunto nace como una respuesta para ayudar a las organizaciones a identificar qué producto es el que tiene mayor potencial en el mercado. Ya sea que usted está hablando de manzanas, de celulares, de carros, de servicios de telefonía, en fin, de cualquier cosa. Para hablar de análisis conjunto hay que tener claro tres definiciones. Uno, ¿qué es un atributo? Un atributo es la característica de un producto o servicio. Niveles. ¿Qué son los niveles? Son las diferentes alternativas que puede tener un atributo. ¿Y qué es la utilidad? Es el valor que un usuario le da a un atributo o un nivel. Y ya vamos a ver un ejemplo de ello. Volvamos al ejemplo del carro. Yo tengo un producto que es un carro y ese carro tiene unas características, es decir, unos atributos, que son la marca, y yo la marca la puedo definir en tres niveles: Ford, Chevrolet o Toyota. Tengo otro atributo o característica, es el color, y yo lo puedo definir en tres niveles: gris, azul o negro. Tengo una característica o atributo que es el motor. Yo puedo decir que puede ser un motor que va de 1.6 centímetros cúbicos a 1.8 o 2.0 centímetros cúbicos. Y el otro atributo puede ser el precio, que puede ser que va de 5.000, 7.500 o 10.000 dólares. Yo puedo definir este producto en función a esos cuatro atributos y cada atributo tiene tres niveles. Yo pudiese preguntarle a la persona, bueno, ¿qué tipo de vehículo quieres? Pero para hacer este análisis multiatributo, yo defino combinaciones de estos elementos. Es decir, defino combos. Así como cuando vamos a una cadena de comida rápida y decimos, mira, dame el combo tal, ese combo ya viene predefinido. O sea, yo cuando voy a McDonald's, McDonald's dice, bueno, mira, esta es la hamburguesa con este tipo de carne, con esta tiene probablemente tocineta, la otra no tiene, esta tiene refresco pequeño. Es decir, McDonald's configura un combo utilizando las preferencias de la gente. McDonald's en su momento hizo un análisis de preferencias, hace un análisis de mercado y dice, mira, esta es la preferencia de la gente en función a la hamburguesa. Y configura los combos dependiendo de esas preferencias. Igualito ocurre con el análisis de preferencias de cualquier producto o servicio. Si estamos hablando de un carro, bueno, yo defino alternativas de ese vehículo y le pregunto a la gente, mira, dime tú cuál prefieres. Hay una alternativa 1, que es un vehículo Toyota negro de 1.8 de motor y cuesta 10.000 dólares. Una segunda alternativa, que es un vehículo Ford gris de 1.6 y 5.000 dólares. Una tercera alternativa, que es un producto Chevrolet negro de 1.8 y 7.500 dólares. Y una cuarta alternativa, que es un vehículo Ford azul de 2 centímetros cúbicos y de 10.000 dólares. Y yo le digo a la gente, yo agarro a esta persona y le digo, dime qué vehículo quieres. Probablemente la persona diga, oye, pero es que yo prefiero un Toyota que cueste 5.000 dólares, color negro y que tenga la máxima capacidad del motor. Yo le digo, no, tú vas a tener que elegir entre esas cuatro alternativas. Me vas a tener que decir cuál es aquella que prefieres más y me la vas a ordenar. Me vas a decir, en el número 1, me vas a decir cuál es la alternativa que prefieres. El número 2, la segunda que prefieres. El número 3, la tercera. Y de último, la que menos prefieres. Probablemente esta persona diga, bueno, la que yo prefiero es la que representa mayor valor para mí es la alternativa 2. Después la alternativa 4, después la alternativa 3 y por último la alternativa 1. Al conocer cuál es el orden que le da cada persona a las diferentes combinaciones, eso se incluye en un software estadístico y ese software, a partir de análisis de varianzas, puede identificar el tipo de vehículo que prefiere cada persona y tipo de persona. Puede segmentar y puede decir, mira, es que en verdad el elemento que tiene peso es la marca. Fíjense que en este ejemplo hipotético que les dije, esta persona probablemente dice, mira, yo prefiero la alternativa 2, después la 4, después la 3 y por último la 1. Yo pudiese decir de que probablemente el elemento de peso es la marca, porque esa persona prefiere un vehículo Ford versus un Chevrolet o un Toyota. Eh, y así puedo tener cómo se combinan todos estos elementos y cuál es la mejor combinación de todos ellos para diseñar un producto o servicio. En este sentido, ¿qué es la
análisis conjunto es una técnica que permite calcular la utilidad que perciben los consumidores de los diferentes niveles de cada atributo. ¿Por qué? Porque los seres humanos queremos lo mejor de todas las opciones. Probablemente nosotros tratamos de maximizar utilidades. Si yo hiciera esto con una encuesta simple, en donde pongo, volvamos al ejemplo, bueno, mira, dime tú cuál prefieres, probablemente la gente maximizar su beneficio o te diga que todas son importantes. Y ahí no tenemos elementos para diferenciar qué es lo que prefiere cada una de las personas. En cambio, con técnicas de análisis de preferencias podemos identificar. Si preguntamos al cliente cuál es el atributo más importante, posiblemente responda que todos son importantes, pero al combinar diferentes atributos y niveles, que es lo que hacemos con análisis conjunto, obligamos a decidir en función a aquel que es realmente importante y sacrificar algo el resto. Es decir, hacer trade-off. Es decir, al decirle a la persona, mira, no, aquí hay 4 combinaciones ya predefinidas, tienes que decidir por la combinación completa, la persona va a decidir, o el elemento que le va a ayudar a decidir cuál es la que prefiere, va a ser en función a aquella característica o atributo que prefiere más, sacrificando algunos del resto. Yo digo que esto es como cuando, por ejemplo, uno va a elegir una pareja. Cuando uno va a elegir una pareja, uno tiene una lista de 52 atributos que debe tener esa pareja, pero al final, cuando uno se enamora, uno termina eligiendo en función a los 2 o 3 atributos que terminan inclinando la balanza. Igual ocurre con el análisis de preferencia. ¿Cuándo es útil el análisis conjunto? Uno, para detectar qué niveles de atributos de un producto son más valorados para los consumidores. Saber cuánto pesa un atributo en la decisión del cliente, predecir el éxito que podemos esperar de un nuevo producto o servicio, evaluar la participación de mercado que resultaría de enfrentar varios tipos de productos a los de la competencia y Creo que sí, a Eduardo se le cayó la conexión. Vamos a darle unos minuticos para que se conecte. ok, se me cayó la conexión, disculpen. Ok, ya estoy aquí nuevamente, voy a volver a proyectar. Ok, ¿Vamos bien? bien. Ok, buenísimo. Bueno, entonces decía de que a todas estas ustedes dirán, bueno, Eduardo, has hablado de celulares, has hablado de carros, pero no has hablado de nada de recursos humanos. ¿Cómo podemos aplicar estos recursos humanos? ¿No? En este caso específico, en el de compensación o en toda la estrategia de retención y atracción de talento de una organización. Y ya vamos a entrar en cómo aplicar estos recursos humanos. Primero, bueno, cuando hablamos de cómo medir las preferencias o analizar las preferencias de compensación, lo primero que hay que hacer es hacer un brainstorming de cuáles son los distintos atributos del modelo que probablemente vayamos a utilizar. Es decir, vamos a analizar cuánto pesa la compensación, cuánto pesa el desarrollo de carrera, cuánto pesa las estrategias de balance vida-trabajo o cuánto pesa las estrategias de desarrollo de talento. Segundo,
hacer una prueba piloto para validar esos atributos, para ver si en verdad esos atributos tienen un peso importante en la decisión de la gente. Tercero, construir un modelo con distintas combinaciones de los elementos o atributos. Recolectar la información, que esto es indagar cuáles son las preferencias del personal para poder identificar la utilidad parcial, global e importancia de cada elemento. Analizar los resultados y diseñar una solución basada en los resultados del análisis. Entonces, es un trabajo que amerita diseñar un modelo que nos permita hacer inferencia de lo que la gente prefiere. Para esto voy a mostrarles un ejemplo de la vida real que aplicamos con un cliente hace un tiempo para medir las preferencias del talento. Y el modelo que utilizamos, construimos un modelo de 6 variables o 6 atributos, este cliente quería saber cuál era la preferencia de la gente en compensación, beneficios, balance vida-trabajo, reconocimiento, gerencia del desempeño y desarrollo del talento. Es decir, este cliente quería saber cuánto pesaba en la decisión de retención de la gente cada uno de estos elementos, para poder entonces diseñar una estrategia de compensación que le permitiera atraer y retener el talento. ¿Y esto por qué? Yo estoy seguro que más de uno de ustedes en su día a día en el trabajo ya llega un momento que dice, mira Eduardo, ya incrementé salario, mira, ya mejoré el HCM, mira, la gente decía que estaba cansada de trabajar 8 o más horas diarias y bueno, puse una nada flexible. Mira, la gente se quejaba de que no se le reconocía el trabajo. Después la gente también se quejaba de que, mira, su salario, ¿cómo era posible que el compañero que estaba al lado, que no trabajaba tanto, ganara lo mismo? Y la gente se quejaba de que no tenía crecimiento en la organización y bueno, yo fui arreglando cada uno de estos elementos, pero se me sigue yendo la gente, ¿no? O mira, me está costando traer talento. O sea, ya yo no sé qué barajita entonces jugarme, ¿sabes? Imagínense que estoy llenando el álbum del mundial y ya dije, oye, ya pegué todas las barajitas, pero así todo, ya no sé qué hacer. Este cliente tenía esa pregunta y dijimos, bueno, vamos a correr un análisis de preferencia, porque probablemente lo que tienes que hacer es primero conocer qué es lo que prefiere cada tipo. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, se te escucha. Ah, bueno, ¿dónde se quedaron? Lo que pasa es que quité la cámara porque probablemente la conexión está muy inestable con la lluvia. En hacer un análisis de las preferencias. Ok, bueno, volvemos a este ejemplo, ¿no? Les comentaba que este era un ejemplo que un cliente nos pidió analizar las preferencias porque este cliente, como le ocurre a más de uno de ustedes en sus organizaciones, llega un momento que no saben qué hacer. Ya aumentaron salarios, mejoraron los beneficios, probablemente implantaron una jornada flexible para el tema de balance vida-trabajo, implantaron planes de reconocimiento, mejoraron las estrategias de gerencia del desempeño y de desarrollo del talento. Y este cliente que dijo, mira, ya me he jugado ya casi todas las barajitas,
ya no sé qué hacer, porque la gente, me está costando traer gente y retener gente. Decidimos hacer un análisis de preferencias basado en estos 6 atributos, y estos 6 atributos los operacionalizamos en 3 niveles por atributo, en donde el atributo de compensación estaba compuesto por o medido por 2 elementos, el salario base y la compensación variable, cada uno en 3 niveles, bajo, medio y alto. Por ejemplo, por temas para que la gente diferenciara qué es tan alto, tan medio o tan bajo cada uno. El atributo salario iba por 30% por debajo del mercado, igual que el mercado, o 30% por encima. La compensación variable sin recibir incentivo variable, un incentivo equivalente al 15% del sueldo o un incentivo equivalente mayor al 30% del sueldo. El atributo beneficio, dijimos que eran 3 niveles, 30% por debajo del mercado, igual que el mercado, o 30% por encima. La jornada de trabajo lo utilizamos para explicar el atributo balance vida-trabajo, en donde iba una jornada mayor a 40 horas, una jornada igual a 40 o una menor a 40. El reconocimiento lo operacionalizamos utilizando la frecuencia del reconocimiento, es decir, sin recibir reconocimiento o reconocimiento frecuente o poco frecuente. Igual que la gerencia del desempeño, lo operacionalizamos por la retroalimentación, es decir, no recibir retroalimentación frecuente o retroalimentación poco frecuente. Y por último, el desarrollo del talento lo medimos con las oportunidades de crecimiento, es decir, recibir una promoción cada 4 años, una promoción cada 2 años o una promoción cada año. Es decir, y la combinación de estos elementos nos arrojó un total de 18 combinaciones. Es decir, teníamos una combinación que, por ejemplo, iba en una que constaba de recibir una compensación 30% por debajo del mercado, incentivo igual a mayor al 30% del sueldo, beneficios 30% por encima del mercado, una jornada menor a 40 horas, reconocimiento frecuente, sin retroalimentación y promoción cada año. Pero había otra opción en donde variaban algunos elementos. Fíjense que aquí varía la compensación. Aquí la compensación era igual que el mercado. El incentivo era igual o mayor al 15% del sueldo. Beneficios igual al mercado. Una jornada igual a 40 horas. Reconocimiento frecuente, retroalimentación frecuente y una promoción cada 2 años. Y había una tercera opción que tenía otra combinación de elementos. A cada persona le pusimos enfrente las 18 combinaciones y le dimos la instrucción de que tenía que ordenarlas en mayor a menor. Las 18 combinaciones. Y tenía que hacer como si estuviese jugando cartas, ¿no? Ponía primero la de mayor preferencia, después la segunda de mayor preferencia, hasta llegar a la 18, que era la menor preferencia. Eso lo introdujimos en un paquete estadístico y nos dio algo así. Primero medimos la utilidad del atributo salario base. Medimos 2 cosas, la utilidad parcial, que es la utilidad de cada uno de estos niveles dentro del atributo salario base. Y después, más adelante, les voy a mostrar la utilidad total del atributo salario base. Fíjense que del salario la gente decía, bueno, yo prefiero un salario 30% por encima del mercado, pero la menos preferida es 30% por debajo o igual al promedio del mercado. Diríamos, bueno, ¿esto lo esperábamos? Sí, lo esperábamos de esta manera. Cuando hablamos de la compensación variable, fíjense que las más preferidas era tener algún tipo de incentivo variable, ya sea un incentivo igual al 15% del sueldo o uno mayor o igual al 30%. Y la peor era sin recibir algún pago variable. Y esto fue muy importante porque este cliente se estaba más bien inclinando por eliminar los pagos variables. Cuando corrimos esto, dijo, oye, menos mal que no los eliminé, porque más bien hubiese sido un problema. En cuanto a los beneficios, fíjense que en el atributo beneficios la gente prefiere beneficios 30% por encima del mercado y las menos preferidas son 30% por debajo o igual al mercado. Cuando hablamos de la jornada de trabajo, la gente prefiere una jornada menor a 40 horas y las otras 2 son las menos preferidas. Y cuando hablamos de reconocimiento, fíjense que aquí hay algo gracioso. Hay gente que dice, bueno, yo prefiero reconocimiento frecuente. La menos preferida es reconocimiento poco frecuente. Pero fíjense que hay gente que dice, puedo vivir sin el reconocimiento. Interesante esto. Ya aquí empezaron a salir algunos insights interesantes, ¿no?
Y cuando hablamos de desarrollo de carrera, que era el atributo retroalimentación, la gente prefiere una retroalimentación frecuente y la menos preferida son las otras dos. A todas estas, probablemente ustedes dirán, oye, Eduardo, estás descubriendo el agua tibia, no me estás diciendo nada nuevo. Me estás diciendo que la gente prefiere lo mejor del salario, lo mejor de los beneficios, prefiere compensación variable, probablemente cambien algunos elementos, ¿no? Cuando vemos el desarrollo, la gente prefiere una promoción cada año, la menos preferida es una promoción cada 4 años, lo ve muy lejos. Pero entonces, ¿cómo entendemos esto? Bueno, lo entendemos de esta manera. Cuando analizamos la importancia de cada atributo, esta gente decía de que, mira, evidentemente el sueldo es lo más preferido, seguido la compensación variable, tercero el crecimiento, cuarto los beneficios, quinto el balance de vida y trabajo, sexto la retroalimentación y séptimo el reconocimiento. Entonces aquí estas técnicas nos ayudan a identificar el peso de cada uno de estos elementos. Fíjate que del total del 100% el salario tiene como un peso del 20%. Cuando vemos la compensación variable, casi el 18%, el crecimiento un poquito más del 15%. Entonces aquí podemos saber el peso de cada uno de estos elementos de todo el paquete de compensación, en este caso de esta empresa. Y esto fue muy interesante porque este cliente, fíjense que él quería eliminar los planes de compensación variable y decía, bueno, vamos a enfocarnos en reconocimiento, en decirle a la gente que también está haciendo las cosas. Pero fíjense que esta gente le decía, no me quiten los planes de compensación variable. Y bueno, no es que no quiero que me reconozca, pero no me estés reconocimiento nada más en desmérito de todo lo demás. Y esto fue una primera conclusión interesante que llegamos con el estudio. La segunda, ¿cuál es el peso de los elementos tangibles e intangibles? Y nos dimos cuenta que era casi igual. Que la gente dice, mira, los elementos tangibles como el salario, beneficios o compensación variable, pesa casi igual que el desarrollo de carrera, el balance de vida-trabajo, etc. Yo he corrido modelos en donde esto cambia. Yo he corrido modelos en donde el peso de los tangibles es el 70% y he corrido modelos en donde el peso de los intangibles es el 60%. Es decir, no hay receta mágica. No hay una medida en donde yo le diga a usted, enfóquese igual en cada uno de ellos. Porque usted ahí probablemente está cometiendo un error. Mi recomendación es mida primero y después vea qué hacer. Y esto es muy importante porque a veces escuchamos opiniones en muy buena intención que dice usted apalánquese en esto o lo otro, cuando no es lo más adecuado. Usted tiene que combinar ambas opciones y la proporción para combinarlos se lo va a dar en un análisis de preferencia. A todas estas, ¿cuál fue la combinación de todos estos elementos? Bueno, la mejor combinación que decía la gente es, dame un sueldo 30% por encima del promedio del mercado, que esta era la mayor opción. Dame una compensación variable equivalente al 15% de mi sueldo, que era la del medio. Dame unos beneficios 30% por encima del promedio del mercado. Estoy dispuesto a trabajar más de 40 horas semanales. Reconóceme frecuentemente que también estoy haciendo mi trabajo. Dame retroalimentación frecuente de que también estoy haciendo mi trabajo y dame una promoción cada año. A todas estas que decía la gente, yo sacrifico un poco la jornada de trabajo y sacrifico un poco la compensación variable a cambio lo mejor de todo lo demás. Fíjense lo poderoso del análisis de preferencia. Lo poderoso del análisis de preferencia es que yo puedo identificar qué sacrifica la gente a cambio de algo. Y si la gente sacrifica algo a cambio de otra cosa, ahí ya puedes saber qué es lo que más prefiere y qué es lo que menos prefiere. Y esto solo lo puedo hacer con técnicas de análisis de preferencias, en donde yo diseñe los combos, por decirlo de una manera, de las distintas combinaciones de un elemento y decirle a la gente que los ordene. Porque una encuesta tradicional con una escala de Likert no funciona para esto. Porque la gente probablemente con esa escala tradicional te va a decir que prefiere todo y no te va a discriminar qué puede sacrificar a cambio de qué. O probablemente te diga, lo que prefiero es del 1 al 5, pongo 3 elementos en 5 y los otros 3 los pongo en 4. Pero no tengo entonces ahí elementos para saber cuál es la proporción en donde en verdad la gente prefiere algo o no. Y se volvió a caer la conexión.
Ok, seguimos. Disculpen, pero el internet en verdad no está ayudando nada hoy. Okay. ¿Vamos bien? ¿Alguien que me diga cómo vamos? Zuleima, ¿vamos bien? Bueno, seguimos. Entonces, fíjense, lo poderoso del análisis de conjunto, excelente, gracias Francia. Disculpen, pero bueno, la conexión hoy no nos está ayudando. Entonces, lo que les decía es, con estas técnicas yo puedo saber la proporción de cada uno de estos elementos. Sí, es así, es la lluvia que está afectando todo. Al final, lo bueno de esto, el mensaje es de que con análisis de conjunto usted puede conocer esto. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en este tema? Uno, evite planificar en base a supuestos, mida y planifique basado en las evidencias. O sea, no se quede solo con una parte de la película. Usted primero pregúntale a la gente con estas técnicas. Segundo, considere qué elementos tangibles o intangibles tiene que introducir en el modelo. Tercero, identifique los casos que ya sabe que no puede retener y concéntrese en aquellos que sí. Si usted ya sabe que alguien probablemente se vaya de probablemente se va a ir de la organización en el corto plazo, no le pregunte a esa persona. Dirija los recursos a la gente que sí desea retener. Identifica el talento clave, es decir, el personal clave, esos casos críticos, personal de talento de la organización. Piense primero en los atributos y luego en cómo lo va a operacionalizar. Es decir, piense primero en el atributo beneficios y si el atributo beneficios, por ejemplo, le da alto, ya usted, por otro lado, vea si es el HCM, si es el seguro de vehículo, si es otro tipo de atributo. Si el atributo es balance vía trabajo, bueno, usted mida el atributo balance vía trabajo o el atributo bienestar y después vea si es el viernes libre, si es la jornada flexible, si es teletrabajo o si es alguna otra iniciativa, ¿no? Pero primero vea el peso del atributo y después vea cómo usted lo va a operacionalizar. Y por último, menos es más. Estos modelos son buenos para correrlos con no más de 5 atributos, porque cuando le colocamos más atributos se vuelve muy pesado el modelo. Yo corrí con un cliente una vez un modelo que tenía 8 atributos. Esto nos dio 27 combinaciones. Imagínense que usted va para McDonald's y tiene que elegir entre 27 tipos de hamburguesas distintas. Llega un momento que colapsa. Entonces, mi recomendación es que no coloque más de 5 atributos, con no más de 3 niveles cada uno. Ya usted va a tener entre 12 o 15 combinaciones de atributos. Entonces, bueno, hasta aquí la parte teórica de esto. La segunda parte de esta presentación, antes de dar cabida a las preguntas, comentarios, que me imagino que hay muchos, es hablarle de una iniciativa que estamos manejando con la Asociación Venezolana de Gestión Humana, que es realizar un estudio nacional de preferencias del talento. Ya la BGH hace un estudio nacional, una encuesta nacional de salarios. Sin embargo, esa encuesta nacional de salarios, que es muy bueno, si no han participado en él, los invito a que lo hagan. Ese estudio nos da la información de lo que las empresas pagan. Sin embargo, con esta iniciativa de un estudio nacional de preferencias del talento, queremos saber qué es lo que la gente prefiere. Para entonces, las organizaciones tengan elementos para tomar una mejor decisión, para confeccionar, por decirlo de una manera, su estrategia de compensación o de retención de talento. ¿Cuáles son los objetivos y beneficios de este estudio? El objetivo es realizar un estudio para identificar las preferencias del talento en las empresas en la actualidad, con el fin de que éstas tengan información para establecer su estrategia de atracción y retención de talento. ¿Cuáles son los beneficios? Uno, entender la estructura de las preferencias de recompensa total del talento en el mercado. Dos, entender la estructura de las preferencias de compensación de total dentro de la empresa, porque hacer primero un estudio nacional, lo que estamos buscando es que participen muchas empresas y usted sepa qué es lo que el talento en general prefiere en Venezuela, por decirlo de una manera. Pero a su vez, usted también sepa qué es lo que prefiere su gente en la empresa y usted pueda combinar. ¿Por qué? Porque si usted se queda solo con la vista dentro de la empresa, es como yo digo yo que a veces ocurre en recursos humanos, que nos perdemos mucho tiempo mirándonos el ombligo, pero no vemos
en verdad lo que está ocurriendo en la calle. Entonces, combinando las dos cosas, qué es lo que prefiere el talento en la empresa y qué es lo que prefiere el talento dentro de su organización, usted puede saber cómo diseñar una mejor propuesta de valor. Tercero, contar con información para el diseño de una estrategia de retención de talento que permita diferenciarse del resto de las empresas. Cuarto, contar con información para optimizar el presupuesto del capital humano. Y ya una vez teniendo todo esto, usted puede diseñar su estrategia para el año que viene o los próximos años. ¿Cuál es la intención? De que participen muchas empresas. ¿Por qué? Porque aquí queremos dar la vista a las dos cosas. ¿Qué es lo que prefiere el talento en Venezuela y qué es lo que prefiere cada uno qué es lo que prefiere el talento en cada una de las empresas? Para esto, ¿qué requerimos? De que participen más de 20 empresas, por lo menos 15, pero que participen en más de 20 empresas. Porque teniendo más de 20 empresas, nosotros podemos tener información importante del mercado. ¿Qué elementos vamos a levantar? Uno, compensación, bienestar, beneficios, desarrollo de carrera y reconocimiento. Esos son los 5 elementos, con 3 niveles para cada uno de estos atributos, lo cual nos puede dar entre 12 a 15 combinaciones. ¿Cómo opera esto? Esto opera más o menos bajo la lógica de si usted comprara un estudio de clima. Y me detengo aquí un poco. Usted cuando compra un estudio de clima o participa en un estudio de clima con un proveedor externo, usted distribuye un instrumento a toda su población y les da 1 semana, 2 semanas para que lo llenen. Y después cuando la gente participa, tiene una participación por lo general de un 80% por lo menos, bueno, usted habla con el proveedor y el proveedor le saca unas estadísticas. Bueno, igual opera esto. Nosotros estaríamos distribuyendo un instrumento electrónico. Hay dos opciones. Que la empresa nos dé el listado de los correos electrónicos y nosotros lo distribuimos, o que la empresa designe un encargado en el área de capital humano de esa empresa. Nosotros le damos el enlace del instrumento y esa persona se encarga de distribuirlo. Nosotros haremos cortes diarios para ver cómo va la participación y estaremos informando a las distintas empresas. Este estudio, luego de que corremos ese estudio, analizamos la información. ¿Cuál sería el proceso? Bueno, estaríamos haciendo una convocatoria la primera semana de noviembre para que las empresas confirmen la participación hasta el 11 de noviembre. Después, una vez confirmada la participación, estaremos enviando el instrumento y del 14 al 30 de noviembre, unas 2 semanas, estaremos levantando la información de las preferencias del talento. Aquí es muy importante y hago énfasis de que el instrumento debe llenarlo la gente, es decir, los empleados de sus empresas. No tiene que llenarlo recursos humanos. O sea, si usted tiene 100 empresas, 100 personas en su empresa, debe distribuirlo a las 100 personas y las 100 personas contesten. Evidentemente, guardando criterios de confidencialidad. No se va a preguntar nombre de la persona, no se va a preguntar dónde vive, ni la cédula, nada de eso. Luego que levantemos la información, vamos a hacer el análisis de datos entre el 1 y el 7 de diciembre. Vamos a hacer una presentación de resultados generales el 10 de diciembre. Ya veremos si es presencial o si es online. Y envío reportes individuales del 14 al 18 de diciembre. ¿Cuál es nuestra idea? Que usted cuando cierre el año 2022 ya usted ha participado en la encuesta nacional de salarios de la BGH y ya esté participado en el estudio nacional de preferencias. Y ya usted, cuando se vaya en diciembre, va a saber qué hacer en la compensación en su organización. Entonces, si usted participa en este estudio, fíjense, ya tiene las dos cosas. Tiene la vista de la compensación que pagan las empresas y va a tener la vista de las preferencias del talento. Y hay 3 planes para participar. ¿Cómo saber los planes? A través de Emilce. Usted le envía un correo a Emilce y le dice: Emilce, quiero saber cuáles son los planes para participar con la inversión en cada uno de esos planes, y Emilce le enviará la información. Eso lo vamos a estar haciendo la primera semana de noviembre, es decir, prácticamente ya la semana que viene, prácticamente. Entonces, como decía, ya con esto usted va a tener las dos vistas: la vista de la encuesta nacional de salarios que usted ya compra con la BGH y la vista del estudio de preferencia.
Entonces, bueno, amigas y amigos, ya para darle espacio para sus preguntas y comentarios, aquí les dejo mis datos. Si alguno quiere tener más información o si quiere tener mis datos, ahí está mi correo electrónico, está mi teléfono, y están mi página web y las redes sociales. Así que bueno, voy a detener la presentación para dar espacio a las preguntas y comentarios. ¿Preguntas o comentarios? Me imagino que habrá muchos. Por aquí Francia nos pregunta, ¿van a pasar la presentación? Sí, sí, bueno, el video yo puse a grabar la presentación, pero bueno, como se cayó como 3 oportunidades, vamos a ver cómo quedó la presentación y el enlace se va a estar enviando. Es correcto. Si hay alguna pregunta, pueden activar su micrófono o por el chat estamos atentos. Exacto. Yo me quedé con la curiosidad de conocer el tamaño, si había un tamaño específico de las empresas que van a participar. Excelente pregunta, Zuleima. Sí, mira, el tamaño recomendado que de las empresas para correr análisis de preferencias necesitas por lo menos 30 personas. Yo recomiendo de que para este estudio, si las empresas desean participar, deben tener un tamaño mínimo entre 30 a 50 personas, como mínimo. Como máximo, no hay límite. No hay límite. Pero como mínimo sí deben ser entre 30 a 50 personas, porque como esto es un análisis estadístico, debe haber suficiente muestra para que dé información estadísticamente confiable. Gracias. Perfecto. Gracias, Zuleima. Por el chat hay un comentario. Sí. A la orden, perfecto. Vale, vamos a ver el comentario del chat. El chat Sí. dice: muy buena la presentación, otra manera de ver la visión sobre la gestión del factor humano, sobre todo en los tiempos de pandemia. Es así, Luis, es así, Luis. Este comentario lo hace Luis Salas, evidentemente sí. Es una forma de medir, ¿no? De medir y de poder... ¿Qué es lo que está detrás de todo esto, señores? Que conozcamos más al talento, porque al conocer más al talento podemos diseñar una propuesta de valor más adecuada al talento que tiene cada organización. Y segundo, cómo optimizamos los recursos dentro de la empresa. No es lo mismo que usted presupueste. Yo siempre traigo un ejemplo cuando hablo de estas cosas, ¿no? Usted probablemente en su buena intención en la organización, y probablemente si hay algún estudiante del diplomado acá, está Samantha por acá que ha participado, que es del diplomado, podrá recordar que yo siempre digo, usted probablemente en su organización tiene la buena intención de mejorar los beneficios y usted implanta el beneficio de la guardería. Pero ¿qué es lo que pasa? Probablemente el talento en su empresa tiene entre 50 a 60 años o más. Es gente que no va a requerir el beneficio de la guardería a menos que sea para los nietos. Entonces, usted hace una inversión en tiempo, esfuerzo, dinero en un beneficio que en verdad no le va a traer a usted rendimiento. La idea de este tipo de herramientas es que usted sepa qué es lo que prefiere la gente, conozca el talento y después diseñe una propuesta de valor y pueda optimizar la inversión que hace usted en talento en su organización. Gracias por tu comentario, Luis. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Por aquí hay otra. Ajá. Jennifer, excelente propuesta. Hay cosas que parecen lógicas, pero una evaluación más contextual ayuda a las necesidades reales de los empleados. Es así, Jennifer. Totalmente de acuerdo. Y también, ojo, muy buen comentario, Jennifer. Ojo, es importante, ¿por qué es importante el análisis de preferencias? Porque usted sabe qué es lo que prefiere su gente. Ejemplo, no es lo mismo, así usted sea una empresa, voy a decir algo jalado por los cabellos, usted es una empresa que fabrica huequitos de regadera y ustedes son huequitos de regadera el mejor.
Y probablemente hay otra empresa que se llama Huequitos de Regadera La Máxima. Probablemente se dediquen a lo mismo y tengan más o menos el mismo tipo de talento, teóricamente. Pero las necesidades de su empresa, que es Huequitos de Regadera La Mejor, y las necesidades del talento de su empresa son distintas a las del talento de Huequitos de Regadera La Máxima. Entonces, usted no puede copiar lo que hace la otra empresa. Usted preferiblemente pregúntele, identifique, analice las preferencias de su talento y después, con base a eso, tome decisión. Por eso es que el Estudio Nacional de Preferencias que estamos impulsando en la BGH mide las dos cosas. Al participar muchas empresas, que es lo que deseamos, al participar muchas empresas, como les dije, entre 15, 20 empresas como mínimo, vamos a tener una visión de la preferencia del mercado como tal. Si tenemos empresas que participen por sector en un volumen importante, podemos tener hasta del sector. Y si usted es la empresa Huequitos de Regadera, usted va a saber, bueno, qué es lo que prefiere el talento en el sector Huequitos de Regadera y qué es lo que prefiere el talento dentro de mi empresa. Y así combinando las dos cosas, usted puede diseñar una buena estrategia de retención y de atracción de talento. Porque va a llegar un momento que usted va a requerir talento del mercado para cubrir alguna vacante que tenga dentro de su empresa. Excelente. ¿Algún otro comentario, pregunta? Gracias, Jennifer. Bueno, creo que no tenemos nada por acá. Bueno, nos queda es agradecerles. Gracias, Eduardo, por la información. Gracias a ustedes por su participación. Le estaremos haciendo llegar de todas maneras el link del video para que lo tengan y puedan revisarlo nuevamente. Gracias, Luis. Y le estaremos enviando la información una vez que tengamos ya listo la información con respecto al estudio que vamos a comenzar a hacer el levantamiento, que ya es la semana que viene. Entonces, bueno, vamos a hacerles llegar la información con todo ese detalle. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo en la próxima actividad. Así. Bueno, muchas gracias a todos. Feliz noche y bueno, gracias por su participación y nos estamos viendo. Gracias. Hasta luego.